Como todos sabemos, el universo se formó con una explosión hace miles de millones de años, aproximadamente 13.800, que por lo tanto sería la edad del universo. Esta explosión es conocida como Big Bang. Los materiales que la explosión expulsó se condensaron y formaron los actuales planetas, estrellas y las galaxias. El tiempo de Planck es una medida que constituye el intervalo temporal más pequeño que puede ser medido, 10 elevado a menos 44 segundos, es decir, 0, y 43 ceros seguidos de un 1. La primera fase del universo fue la época de Planck, que viene a ser el primer fotograma de la historia, y que abarca desde el mismo inicio del Big Bang, al crearse el espacio y el tiempo y comenzar su expansión, hasta los 10 elevado a menos 43 segundos. Es decir, un rango que ni siquiera alcanza la septillonésima parte de un segundo. Durante esta época, las 4 fuerzas fundamentales conocidas, gravedad, nuclear débil, nuclear fuerte y electromagnética, se encontraban unidas, en forma de una especie de superfuerza, y no existía partícula alguna, por lo que quizás debamos imaginarlo como una especie de radiación oscura. Al final de este periodo, la gravedad se separó de las otras fuerzas, quedando así gravedad por un lado y fuerza electronuclear por otro. Entre los 10 elevado a menos 44 y los 10 elevado a menos 36 segundos, o lo que es lo mismo, del orden de sextillonésimas de segundo, sucedió la época conocida como la Gran Unificación, en donde la temperatura del universo hubo de ser de miles de cuatrillones de grados. Al final de esta época, las primeras partículas fundamentales más pequeñas comenzaron a crearse, formándose una leve cantidad superior de materia que de antimateria. Y para los más curiosos, el universo en ese instante era una decena de miles de millones de veces menor que un átomo. La época electrodébil duró desde la sextillonésima a la billonésima parte del primer segundo. Este periodo estuvo marcado por la separación de la interacción nuclear fuerte de sus dos compañeras, lo que permitió la creación de gran cantidad de materia exótica, incluido el bosón de Higgs, que confirió masa a las partículas ralentizándolas y sentando las bases para dar protagonismo a lo material frente a la radiación. Pero dentro de esta época, en su fase inicial, hubo una división importantísima en cuanto a sus consecuencias: la época inflacionaria. La época inflacionaria, que comprendió la primera fase de la época electrodébil, duró aproximadamente desde los 10 elevado a menos 36 a los 10 elevado a menos 32 segundos, y estuvo dominada por la inflación. Se conoce como tal a una brutal expansión del espacio, que en una fracción de tiempo ridícula elevó el tamaño del universo en una potencia de 26, pasando de tener un tamaño imperceptible a tener las dimensiones de una naranja. Todavía se desconoce bastante el por qué sucedió esto, y se han propuesto partículas como el inflatrón como causantes. Puede que crecer hasta los 10 centímetros no parezca impresionante, pero la velocidad a la que lo tuvo que hacer se escapa prácticamente de nuestra comprensión. La conocida como época de quarks comprende desde la billonésima a la millonésima parte del primer segundo. La temperatura descendió hasta los 10.000 billones de grados y estuvo marcada por la separación de la interacción nuclear débil y el electromagnetismo, quedando las 4 fuerzas fundamentales separadas y con sus valores fijados, tal y como las conocemos hasta ahora. Los quarks y los antiquarks comenzaron una feroz batalla aniquilándose entre sí, con el resultado de la supervivencia de uno de cada 1.000 millones de ellos, llamados a formar la materia tal y como la conocemos. El tamaño del universo alcanzaba ya las dimensiones de nuestro sistema solar. La época conocida como de hadrones comenzó aproximadamente desde la millonésima parte de un segundo hasta el primer segundo de vida del universo.
La temperatura ya se había enfriado hasta el billón de grados, lo que permitió que los quarks se combinaran formando fragmentos de materia más conocidos, como protones y neutrones, que al concluir el primer segundo de vida del universo, esperaban la batalla final con los fragmentos de antimateria que habían sobrevivido. Las bases de nuestro universo estaban sentadas para que fuera viable y permitiera el surgimiento de vida tal y como la conocemos. Sin ese segundito insignificante, nada ni nadie estaríamos aquí. Mientras tanto, el universo se encaminaba hacia el primer año luz de tamaño, que alcanzaría poco después. Parece imposible que un segundo dé tanto de sí, pero en el primero de la historia se fijaron los valores fundamentales que permitieron la creación de todo. Lo normal hubiera sido la conclusión como universo fallido, pero milagrosamente todo encajó a la perfección para que fuera viable. Si el valor de las fuerzas fundamentales hubiera sido otro, si no se hubieran desdoblado como lo hicieron, si la batalla entre quarks hubiera terminado en empate, no me estaríais escuchando ahora, porque seguramente nada existiría. Quizás solo radiación, o quizás una especie de gigantesco agujero negro universal, sin nada de lo que alimentarse. Bien, ya sabemos cómo se creó nuestro universo. Ahora veamos qué forma tiene. El universo tiene 3 posibles formas. La esférica. Esta forma nos habla de un universo finito que crece en densidad. La de silla de montar. Esta forma nos habla de un universo que se expande a una velocidad constante. Y se le llama así, pues porque tiene forma de silla de montar. Y la última es la forma plana. Al contrario que la forma de la silla de montar, este cada vez se expande más lentamente. Recientemente se ha descubierto que esta es la forma que tiene nuestro universo. Bien, ahora que ya sabemos la forma que tiene nuestro universo, centrémonos en qué parte podemos ver, porque no podemos verlo todo. Todo el universo que podemos ver desde la Tierra es llamado universo visible, y se podría decir que se encuentra dentro o que está delimitado por la esfera de Hubble. ¿Significa esto que lo que está fuera de esta esfera no lo podemos ver? Exactamente no. Nosotros podemos ver la luz que, por ejemplo, una estrella desprende cuando ésta entra dentro de la esfera de Hubble. Lo que pasa es que para entonces esa estrella ya se habrá desplazado y estará mucho más lejos. ¿Cómo de grande es la esfera de Hubble? La esfera de Hubble tiene un diámetro de 92.000 millones de años. ¿Cómo de grande es el universo? ¿Qué responderíais a esta pregunta? No vale decir que simplemente es muy grande, y tampoco vale decir que es infinito, dado que, no lo sabemos al 100%. Así que vamos a analizarlo. Empecemos con un ejemplo. Esta es la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Son unos 384.400 kilómetros. Un coche a 120 kilómetros por hora tardaría unos 133 días en llegar allí. ¿Os parece mucho o poco? Pues en esa distancia caben todos los planetas del sistema solar, y no es que sean pequeños precisamente. Por ejemplo, Júpiter tiene un diámetro de 142.984 kilómetros, frente al de la Tierra, que es de 12.742. Es decir, Júpiter tiene un diámetro 11 veces superior al de nuestro planeta. Podemos deducir entonces que nuestro sistema solar tiene un tamaño considerable. Bien, nuestra galaxia contiene entre 200.000 millones y 400.000 millones de estrellas, y muchas de ellas contienen algún que otro planeta, que puede ser más pequeño que la Luna o más grande que Júpiter. De hecho, podría incluso ser más grande que el Sol. Entonces podemos afirmar que existen en nuestra galaxia miles de millones de cuerpos celestes. Bien, la Vía Láctea mide 150.000 años luz de diámetro, que son unos 1,41912 por 10 elevado a la 18 kilómetros. Para que os hagáis una idea aproximada de tal tamaño, un coche tardaría más de 492 billones con B de días en cruzarla. Vale, nuestra galaxia es grande, pero en el universo existen millones de galaxias, de modo que, ¿cuánto mide el universo? Bueno, para responder a esta pregunta debemos diferenciar primero entre el universo como un todo y el universo observable, que es lo que podemos ver desde la Tierra. Así que, ¿qué es el universo observable? Bien, si cogemos la Tierra como el centro del universo, podemos dibujar a su alrededor una circunferencia llamada la esfera de Hubble, dentro de la cual se encuentra todo aquello que podemos ver. ¿Qué sucede con los planetas y estrellas que están fuera? Que simplemente no los vemos. ¿Por qué?
porque se alejan de nosotros más rápido que la velocidad de la luz, debido a la expansión del universo, de modo que su luz no llega a nuestro planeta y por lo tanto no los vemos. Entonces, ¿cuánto mide el universo observable? Pues los cálculos actuales indican que tiene un diámetro de unos 93.000 millones de años luz, que son unos 8,8 por 10 elevado a 23 kilómetros, y nuestro querido conductor tardaría 8,37 por 10 elevado a la 17 años en cruzarlo de punta a punta. Hemos descubierto pues que el universo observable es sencillamente enorme, y lo mejor de todo es que aún hay más universo que no podemos Todos ver. diremos que un día es lo que tarda la Tierra en dar una vuelta sobre sí misma, y que tarda en hacerlo 24 horas. ¿Y si te digo que esto no es correcto? Un día tarda 23,9 horas en dar una vuelta sobre sí misma, y es lo que se conoce como día sideral, pero no es en lo que nuestros relojes y calendarios están basados. Estos están basados en el día solar, que es el tiempo que tarda un meridiano en dar una vuelta sobre sí mismo y quedar mirando al Sol. Acentuamos lo de mirar al Sol porque al mismo tiempo que la Tierra realiza el movimiento de rotación, realiza también el de traslación. Y necesita un poco más de tiempo para volver a su posición inicial y quedar mirando al Sol otra vez. De manera que cada 4 años se ha formado el tiempo suficiente como para añadir un día más al calendario, lo que se conoce como años bisiestos. Si los años bisiestos no existieran, a lo largo de los años habría tal desorden cronológico que nevaría en agosto. El primer hombre en introducir el año bisiesto al calendario fue Julio César en el 46 a.C. Ahora, hablando del Sol, centrémonos en un eclipse. Vale. Un eclipse solar es el fenómeno que se produce cuando la Luna oculta al Sol desde la perspectiva de la Tierra. Obviamente, el Sol es mucho más grande que la Luna, pero esta, al estar más cerca de la Tierra, compensa las diferencias de tamaño. Hay diferentes tipos de eclipses. El eclipse parcial, que es cuando la Luna tapa solamente parte del Sol, el total, que es cuando la Luna tapa el Sol por completo, y el anular, que consiste en que la Luna está en medio del Sol, pero no lo tapa completamente y permite ver un anillo solar. ¿Pero cuánto tiempo nos queda? No lo sabemos con certeza. Tampoco sabemos cuánto tiempo le queda a la Tierra o a nuestra galaxia, pero sí sabemos cómo podrían acabar. Hay distintas teorías. El Big Freeze consiste en la muerte térmica del universo, como consecuencia de que éste se siga expandiendo indefinidamente. La mayoría de las estrellas terminarían muriendo, y esto provocaría una muerte térmica. Big Crunch consiste en que en un punto de la expansión del universo, éste revierte su marcha y se vuelve a condensar. Esto provocaría un aumento de la temperatura. A partir de esta teoría nace otra, que es la del universo oscilante, que habla de que nuestro universo podría ser el primero creado por el Big Bang o una de las muchas otras explosiones que pudieron haber surgido siguiendo la teoría del Big Crunch. Y estos son las matemáticas y el universo.